Luego de que Dios creó al hombre y la mujer, pronunció lo siguiente: sed fecundos y multiplicaos, lo que explica que para los judíos ese sea uno de los mandamientos más importantes. Pero, ¿qué Dios pide a sus creaciones? Heredar la muerte y no la vida, teniéndolo en cuenta como sufrimiento, pues nosotros nacemos para morir y sobre todo buscamos subsistir. Esa pregunta suena schopenhaueriana y budista, pues si bien la realidad se compone de deseo, que por defecto es sufrimiento, se presenta tanto en las relaciones sociales y biológicas. Por ahora comencemos exponiendo la filosofía de Tlazolteotl, diosa de la sexualidad. Ella devoraba las transgresiones o inmundicias para desecharlas o parirlas como vida. Así como un pútrido cadáver fertiliza la tierra para que haya vida, lo mismo sucede con el sexo, pues es una inmundicia, pero de ella surge el nacimiento, con lo que lo ajado se hace bello y lo viejo se torna nuevo. ¿Acaso Adán y Eva sabían lo anterior? Pues ignoraban la muerte, la sexualidad. No fue hasta que comieron del fruto prohibido con lo que fueron castigados con el pecado original. De ahí que Ramón López Velarde escribiera que vale más la vida estéril que prolongar la corrupción más allá de nosotros, que, como decía Tales, no quede línea nuestra. ¿Para qué abastecer el cementerio? La tendencia de cualquier organismo busca la reproducción. Por eso hay quienes señalaron que el amor solo es una máscara más que usa la realidad para preservarse. Nosotros somos la única especie que puede desistir de la carnalidad. Sin embargo, siempre existirán obstáculos. Verbigracia, de los atributos femeninos, escurren todos los sueños viriles. Eso tiene una explicación, pues es una trampa de la naturaleza en la que el humano ha caído, pues los machos de otras especies pasan de largo de las mamas. El caso de las mamas humanas es distinto, y algunas teorías puntualizan que la razón de su existencia reposa en la motivación sexual, ya que nuestra especie no tiene que esperar hasta el proceso de ovulación femenina para procrear, mientras que los animales sí. Lo expuesto es una visión científica, pero desde lo cultural es distinto. Pongamos por caso las mujeres minoicas y algunas de la América prehispánica que dejaban expuestos sus senos, y eso no significa necesariamente exhibicionismo. Sea como fuere, y conforme lo repasado, la sexualidad va más allá de lo establecido. No solo es un sentimiento febril de dos cuerpos ahogándose en lujuria, porque a ello tiende la monogamia. También, y como veremos en esta investigación, incita a la función orgiástica, pero más increíble es su función mitológica, ya que los egipcios creían en el sexo después de la muerte y algunos mitos señalan la creación como un acto sexual. Cada civilización designó la liberación extrasentimental conforme sus reglas. Recordemos que la cultura determina la forma en que podemos liberar nuestros instintos. El coito es uno de ellos. Ya para los israelitas, las prácticas sexuales y sentimentales estuvieron estrictamente reglamentadas, pero todas apuntaban a una dirección, la procreación. Para tener una idea de sus lineamientos, mencionemos dos casos. Si una esposa era estéril, podía permitir a su marido copular con su esclava, la que quedaría embarazada, pero el bebé no sería de ella, sino de la ama. Otro aspecto realmente duro era que si una mujer era violada, se obligaba al violador a casarse con ella. La contrariedad de esas culturas fueron los egipcios, quienes no daban mucha importancia a la virginidad de una mujer a la hora del matrimonio. Lo más destacado, tanto para griegos y romanos, fue lo siguiente: una noche con Venus, el éxtasis terrenal, equivalía a una enfermedad venérea, cuanto menos a una condena. Por ello, sabían que la moderación otorgaba la prosperidad de una nación junto a la grandeza de sus ciudadanos. San Agustín pensaba que si se eliminara la prostitución, los apetitos incontrolados acabarían con la sociedad, pues la actividad sexual es el combustible de la realidad. Segundos asexuales que nacen de sí mismos para caer en insondables abismos. Todos somos el fruto sexual de nuestros padres, mas existen castigos que son impuestos a quienes no están en el justo medio, como las representaciones escultóricas griegas, donde los hombres tienen el falo expuesto, sin deseos, ni grande ni pequeño. Eso es la moderación, sino los extremos.
Priapo fue un dios condenado a poseer un enorme falo, el cual siempre estaba erecto. Eso es una enfermedad llamada priapismo, es decir, una erección prolongada, dolorosa y sin deseo. Por otro lado está Onan, a quien la ley del levirato lo obligaba a procrear con su cuñada, pues su hermano había muerto, mas cada que tenían relaciones extrasentimentales eyaculaba en la tierra, practicando el llamado coitus interruptus u onanismo. Debido a sus insolencias, Dios lo mató. A continuación, presentaremos este documental en el que repasaremos las distintas representaciones sexuales del mundo mesopotámico y egipcio, y en un segundo video abordaremos a los griegos y romanos. Sin más dilaciones, comencemos. El Antiguo Egipto. Para esta civilización, la sexualidad era la mismísima razón de la realidad, lo que se puede apreciar en sus mitos, como en el de los hermanos Osiris y Set. El último descuartizó al primero en 14 partes que escondió en Egipto. El siniestro dios pudo quedarse con el trono, mas la hermana y esposa del difunto, Isis, inspirada por el amor que le profesaba, reunió todas sus partes, creando así la primera momia. El único detalle es que no encontró 14 partes, sino 13. El miembro viril estaba perdido en algún lugar del Nilo. Isis no permitió que su esposo estuviera emasculado, por lo que creó un falo hecho de madera o de barro, depende de la fuente que se lea, y por medio de la magia le insufló vida, con lo que pudieron procrear a Horus, el que defendió los derechos de sucesión. En la medicina, la magia actuaba como último remedio ante casos extremos. Algunos han puntualizado que Isis le realizó una felación al inanimado miembro de Osiris, por la razón de que en el libro de los muertos de Ani hay una representación de una mujer haciendo lo mencionado. Empero, puede que sea una plañidera y no la diosa, porque no está representada conforme su iconografía. Sea como fuere, en esas latitudes existieron las felatrices, es decir, mujeres que ofrecían sexo oral, pero no se les consideraba como prostitutas. Ellas se distinguían por llevar sus labios pintados de un colorido rojo. Un punto interesantísimo a destacar es que los egipcios conocían la homosexualidad, pero no la prohibieron ni la alentaron. Sin embargo, quien fungía en el papel pasivo devaluaba su honor, mientras que el otro no. Ilustremos esto con el mito anterior. Durante la guerra por el poder, Set se valió de una jugada bastante vil, violando a su sobrino, Horus, pero este había extraído el semen colocándolo en la comida favorita de su tío, una lechuga, que ingirió sin darse cuenta. Así pues, durante el juicio, Horus sería tachado de indigno. No obstante, cuando los jueces hicieron llamar al semen, todos se sorprendieron al encontrarlo en el estómago de Set, siendo este el desprestigiado. Otro ejemplo bastante conocido es del dios y demiurgo que existió de sí mismo. Al ser la primera deidad envuelta en una profunda soledad, Atum se masturbó y eyaculó. De la semilla divina nacieron Tefnut, diosa de la humedad, y Shu, dios de la luz y el aire. Esos dos hermanos cometieron incesto y en consecuencia nacieron Geb, dios de la tierra, y Nut, diosa del cielo. Pero a diferencia de sus padres, el incesto les fue prohibido por el mismísimo Atum-Ra. Así pues, ideó un plan para separarlos. Atum-Ra conjura a la diosa del cielo para que no pueda dar a luz durante los 360 días del calendario egipcio y encarga a Shu que se coloque entre ellos para distanciarlos, de tal manera que el aire separe a la tierra del cielo y permite así el paso del sol entre ellos. Sin embargo, los amantes, desesperados, buscan la manera de poder unirse, y es Nut quien busca consejo en el dios de la sabiduría, Tot. Este, a su vez, recurre a Khonsu,
dios lunar, quien finalmente los ayuda, cediéndoles el brillo de la luna y, por ende, creando 5 días más en el calendario. De esta manera, Nut puede dar a luz a sus 5 hijos: Osiris, Isis, Set, Neftis y Horus, el Viejo. Era normal que los faraones emularan a dicha deidad, Atum. Por ende, cada año se hacía una ceremonia en la que el gobernante se masturbaba en el río Nilo, el que quedaba fertilizado con el semen real. A este dios demiurgo se le representa desnudo junto a Nut. Por otra parte, en Egipto, la desnudez se asociaba a la pobreza, mas solo la sacerdotisa que personificaba a Nut podía estar desnuda. Esta diosa, en las representaciones pictóricas, está desnuda, ya que el cielo debe estar claro, dejando expuestas a las estrellas. Su contraparte terrestre, Shu, a veces aparece con el falo erecto apuntando hacia el cielo debido al castigo de estar separado de su esposa, y en ocasiones es representado haciéndose una autofelación. Escabrosamente, si existía vida más allá de la muerte, era necesario que también siguieran existiendo los sentidos. Por tal causa, después de momificado un difunto, se le llevaba a su tumba, no sin antes llevar a cabo un ritual conocido como la apertura de la boca, en el que un sacerdote abría los orificios del cuerpo, incluidos aquellos para fornicar, con lo que en la otra vida volverían a comer, beber, ver, oír y tener relaciones extrasentimentales. Refiriéndonos al amor, este debería ser una libertad y no una imposición, pero el incesto era la única opción para perdurar el linaje. Puede que haya existido el amor desde una imposición, pero lo idílico es que el amor sea libre elección. No obstante, estamos hablando de los estratos sociales altos, donde el incesto era estimulante para la monarquía. Empero, en algunos casos las concubinas jugaron un papel importante en las relaciones personales de los faraones. La vida de Ramsés II es un fiel testigo de ello. Se calcula que al final de su vida, Ramsés II había tenido cerca de 100 hijos, entre 48 y 50 varones, y entre 40 y 53 féminas, de los cuales más de una docena eran hijos de sus 2 esposas principales. Por desgracia para él, su prodigiosa longevidad le hizo ver morir a gran parte de sus hijos. Eso es comprensible. Para un monarca era de lo más trivial democratizar su corazón. El cristianismo busca centralizarlo. De ambas formas la visión amorosa queda contaminada, y a diferencia de nuestra cultura globalizada y sobrepoblada, no es una prioridad tener muchos hijos. Tener descendencia en este contexto era casi un imperativo. En esos tiempos, la vida era hostil y la ciencia médica aún ni era nubil. Hoy en día las personas viven un poco más gracias a los avances científicos. Si bien Ramsés II murió tal vez a los 95 años, esa edad era un atropello en esa época, lo cual está impreso en la esperanza de vida de los egipcios. No más de 40 años vivían en un mundo sin antibióticos y poco aséptico. Por ende, cuando los hombres cumplían 12 o 14 años se les consideraba como adultos, con lo cual ya estaban en edad para casarse. Como complemento se sabe que si una mujer se divorciaba cuando tenía más de 30 años, era raro que se volviera a casar. A esa edad se la consideraba una anciana. Desde otro punto de vista social, las jovencitas eran introducidas en el mundo adulto cuando menstruaban por vez primera. El caso de los jóvenes era distinto. Ellos se hacían adultos cuando los circundaban junto a otros niños durante un ritual público. En lo relativo a eso, apresurar la vida reproductiva no era sinónimo de egoísmo por parte de los padres. En verdad, las condiciones de vida eran muy lamentables, con lo que actualizar los genes garantizaba que cuando las personas llegaran a seniles fueran atendidas por sus hijos.
En la actualidad tener hijos solo para que nos cuiden de viejos es egoísta, pero en la antigüedad era una necesidad. En la zona egipcia de Deir el Medina, el sexo era normalizado e incluso no era oculto ante los hijos, porque hay algunas representaciones pictóricas donde se muestra a parejas durante la actividad sexual en presencia de infantes, lo que nos dice que debemos dejar de ver a esta sociedad siempre en su estado ritual, para entenderlo como algo cotidiano. Aquí es donde se nos muestra el estado matrimonial como lo dionisiaco, mientras que lo apolíneo se mostró con las religiones monoteístas. Los egipcios no daban mucha importancia a la virginidad, otras culturas le dieron absoluta prioridad para la unión matrimonial. Los egipcios no daban mucha importancia a la virginidad, otras culturas le dieron absoluta prioridad para la unión marital. De hecho, el matrimonio no estaba regulado. Por añadidura, se tiene constancia de que un hombre llamado Panep se acostó con todas las mujeres del poblado antes mencionado. Por consiguiente, su conducta erógena fue objeto de registro, pero no de castigo. En suma, la sexualidad era algo cotidiano y el matrimonio, una suerte de contrato social, no era muy severo, y se entiende. Hablando del determinismo geográfico, apuntamos las condiciones viles para sobrevivir, una flora y fauna ingobernable, animales ponzoñosos y guerras deleznables, una mortalidad infantil alta y demás factores hacían que la supervivencia se cumpliera por medio de la reproducción. Tal parece que la antítesis de los egipcios fueron los israelitas, quienes percibían a otras culturas como sodomitas. Oriente Próximo. En esta región se presentó la historia como tal hace unos 4000 años. Ahí surgieron grandes culturas como la sumeria, israelita e hitita. Remitiéndonos a los hititas, señalaríamos que pudieron ostentar su rivalidad contra Egipto. La capital hitita, Hattusa, pugnó por la influencia de su zona contra otras capitales como Babilonia. A diferencia de Egipto, los hititas regularon la actividad sexual como el incesto y violación. Naturalmente, la fertilidad era una bendición, pero la esterilidad era un castigo atroz. El apogeo de esta civilización fue densamente fuerte, por lo que en la batalla de Kadesh, egipcios contra hititas, todo resultó en una victoria pírrica, por lo que tuvieron que crear un tratado de paz, el primero de la historia. Lamentablemente, muchas zonas culturales desaparecieron de la historia, pues los enigmáticos pueblos del mar arrasaron con los viejos protagonistas de la diplomacia oriental, Ugarit, Hatti, Chipre, Amurru. Noticias tan graves circularon deprisa, de modo que Ramsés III tuvo tiempo, en el 8º año de su reinado, de prepararse para la inminente oleada invasora. El panteón hitita poseía unos 1000 dioses, entre ellos se encontraba Ishtar, diosa del amor y la fertilidad. La belleza e importancia de esta diosa impulsó a la primera poeta de la historia, Enheduanna, a crearle grandilocuentes himnos. Y como es bien sabido, las personas buscaban perpetuar los lazos familiares. Por ello, era una gran preocupación la esterilidad tanto de hombres y mujeres. Así pues, los hititas recurrían a los rituales para garantizar la fertilidad. No solo eso, ya que por medio de encantamientos hacían que los recién nacidos tuvieran un hado benéfico que ahuyentara cualquier impureza física. Dentro de estos complejos rituales intervenían las conocidas como viejas. Una de ellas fue Pascuwati. Ellas curaban la impotencia sexual, pero también eran, aparte de magas, sabias, que usaban la magia negra,
la que era severamente castigada con la muerte entre los hititas. Pero fue aún más penoso cuando en tiempos del rey Tiglat-Pileser I se castigaba con el empalamiento a la mujer que hubiera abortado, incluso cuando la fémina hubiera muerto por el aborto. El caso babilónico nos revela que los temas hasta ahora expresados no eran tabú, puesto que en Babilonia Heródoto documentó que las mujeres debían expresar hospitalidad a los extranjeros, acostándose con ellos en el templo de Milita, a cambio de una simbólica remuneración. A propósito de esto, evoquemos que la hospitalidad en la antigüedad hablaba muy bien de una sociedad. Por ello, mitológicamente hablando, se ha dicho que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidas por Dios, pues el pecado era su pan de cada día, y cuando mandó a sus ángeles para sacar a Lot y su familia, los habitantes querían violar a las divinidades. Sin embargo, revisiones más contemporáneas de estos textos han propuesto que fue la falta de hospitalidad de los habitantes y no su orientación sexual la que despertó la furia divina. Subrayemos que la homosexualidad no permite tener hijos biológicos y la procreación mantiene los linajes y la estabilidad política y familiar. Por tanto, castigar la homosexualidad en este contexto era inevitable. No es un secreto que la mujer haya sido cosificada, percibida como una máquina reproductiva que no podía apoyar a ningún imperio o reino, pues su condición quedó concentrada en la educación de sus hijos, lo cual es una tarea inminente. El caso de las rameras desembocaba en el repudio y la marginación. Hay que añadir el misticismo con el que se vinculaba a todas las mujeres, porque los mesopotámicos evitaban tocar a las mujeres que estuvieran en su menstruación. La razón de ello, valoraban la pureza y no la impureza. La moral mesopotámica no tuvo un exclusivo patrón, pero en lo que sí coinciden sus culturas es en el adulterio. Las sanciones por cometerlo variaban dependiendo las latitudes. Por mientras, resaltemos que en el código Hammurabi, las mujeres que engañaban a sus esposos eran condenadas a muerte, a no ser que el marido ultrajado se opusiera a tal final. El hombre no estuvo exento de penurias. Al que se le sorprendiera manteniendo intimidad con otro hombre, era castrado. Es en estas circunstancias que el género femenino tuvo un objetivo que perseguir, el matrimonio. De no hacerlo, su reputación se mancharía y su padre continuaría manteniéndola, lo que la haría una carga familiar. Cabe mencionar que las mujeres israelitas no gozaban de mucha libertad, pues estaban a merced de su padre, el que las podía vender por deudas, pero si estaban casadas, pasaban al poder de su marido. Como mencionamos en el inicio del documental, luego de que Dios crease al hombre y la mujer, les dijo lo siguiente: sed fecundos y multiplicaos, lo que no se debe malinterpretar. No pide a las personas que tengan relaciones recreativas, solo reproductivas. Eso comprueba que la descendencia era importantísima, a tal grado que lograron permitir ciertos atropellos contra las mujeres, como el de que si una mujer soltera era abusada, se obligaba al violador a casarse con ella, pero si estaba casada, se lapidaban a los dos, en caso de que ello hubiese sucedido en la ciudad, donde podía haber pedido ayuda, pero si había sucedido en el campo, solo se lapidaba al violador, ya que allí nadie podía auxiliarla. Otra curiosidad es que si un marido era estéril, no había mucho problema, pero si la esposa lo era, el hombre podía pedir el divorcio. Ya en la época patriarcal, si una esposa era estéril, podía dejar a su marido embarazar a su esclava, para luego quedarse con el bebé. No es de extrañarse que el pasaje bíblico de Onán revele el contacto íntimo como algo digno de ser respetado. Se cuenta que la ley del levirato obligaba a dicho hombre a embarazar a su cuñada, pues su hermano había muerto, con lo que la descendencia del difunto continuaría, pero no la del vivo. Es decir, los hijos no le pertenecerían al vivo, sino al muerto. Onán no quería ese destino, por lo que cada que se acostaba con su cuñada, eyaculaba sobre la tierra,
practicando el coitus interruptus o el llamado onanismo. Debido a sus insolencias, Dios lo mató. Conclusiones. En suma, puedo apuntar que la homosexualidad es y era algo meramente natural, y conforme repasamos la historia, las civilizaciones apuntaban hacia lo funcional, lo utilitarista. Aunque suene cruel, la familia tradicional perpetúa los viejos sistemas de poder, pero la homosexualidad supuso una idea revolucionaria que los egipcios no mostraron del todo, pero que permitieron furtivamente. Los mesopotámicos la silenciaron. Detrás de cualquier discurso se esconden relaciones de poder, el poder que las monarquías tenían, tener hijos para heredar el cetro y así evitar golpes de estado. Eso explica que los reyes tenían que ser modelos a seguir para sus vasallos. Por todo lo anterior, el sentido reproductivo es el único motivo de la evolución, la que necesita una reactualización recurrente para existir. Si la queremos extinguir, solo debemos recurrir al arte y el ascetismo, esa medicina que nos da el espiritualismo y la verdad. Pues la muerte a nuestros hijos legaremos, todos somos hijos, así pues, tener hijos solo es abastecer el cementerio. No te olvides que próximamente estará la siguiente parte de este documental, Historia de la sexualidad en la antigüedad, griegos y romanos. No te olvides de apoyar este video compartiéndolo y dejando tu like. Nos vemos hasta la próxima. Bye.